La guerra en Ucrania ha cambiado a Rusia de manera irrevocable. Ha convertido a una nación que alguna vez tuvo un gran poder y potencial en una cáscara vacía de lo que fue, un caparazón sin vida, un cadáver que quienes están al mando intentan desesperadamente y sin éxito reanimar. No es la primera vez que Rusia sufre un colapso tan dramático, es la tercera. Pero este podría ser el más devastador de todos. Para entenderlo, primero debemos retroceder en el tiempo. Hace más de 100 años, para ser precisos, hasta 1917, cuando ocurrió el primer gran colapso ruso. Este fue el año en que comenzó la Revolución Rusa, cuando el pueblo del Imperio Ruso, luchando contra la pobreza, la desigualdad y los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, se cansó y frustró con sus gobernantes zaristas. Estallaron protestas y huelgas, y el zar de ese entonces, Nicolás II, se vio obligado a abdicar, poniendo fin a varios siglos de gobierno imperial. A partir de ahí, tras un breve periodo bajo el gobierno provisional, el país fue reconstruido desde cero por Vladimir Lenin y sus bolcheviques socialistas. Ellos imaginaron una Rusia mejor y más próspera bajo un sistema completamente nuevo, el sistema soviético. Este se basaba en una idea central. El concepto mismo de propiedad privada ya no debía existir. En su lugar, debía ser responsabilidad del Estado planificar y controlar la gran mayoría de la actividad económica. Mientras tanto, a la población se le dijo que olvidara los deseos personales, las comodidades y la riqueza, y que en su lugar se dedicara al bien común, trabajando codo a codo hacia un futuro más brillante y feliz. La gran ventaja de este sistema era que permitía a la Unión Soviética movilizar muchos recursos de forma eficiente. Esto hacía relativamente fácil construir desde enormes fábricas hasta programas nucleares y, por supuesto, también uno de los ejércitos más grandes y fuertes del mundo. Pero a medida que el mundo entró en una era postindustrial, el sistema soviético dejó de funcionar tan bien. Carecía de la flexibilidad de la que otras sociedades dependían cada vez más, de la innovación que permitía a otros países avanzar en áreas donde los soviéticos se estancaban. El país todavía podía lograr hazañas impresionantes de ingeniería. Envió a un hombre al espacio antes que Estados Unidos y también lanzó el primer satélite del mundo. Pero en las áreas más simples, las áreas que realmente importaban más para la gente trabajadora común y corriente, se quedaba muy atrás. Era un sistema que dependía demasiado de tratar a las personas como un colectivo, como engranajes en una máquina que se movían todos en la misma dirección, sin la libertad de pensar, adaptarse e innovar por sí mismos. Aunque se presentaba como una sociedad sin clases e igualitaria, la Unión Soviética tenía una clase gobernante clara, la nomenclatura, élites poderosas que gozaban de lujos, acceso exclusivo a productos extranjeros, destinos vacacionales elegantes y mejor atención médica. Eso no estaba al alcance de la mayoría. Era un sistema roto, y solo era cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. En 1991, eso fue exactamente lo que pasó. Y así llegamos al segundo colapso de Rusia, la disolución de la Unión Soviética y la formación de la actual Federación Rusa. Un estado capitalista postsoviético, la nueva Rusia parecía y se sentía más alineada con el resto del mundo moderno, pero conservaba un lado oscuro y feo de criminalidad y corrupción. Las viejas élites no desaparecieron ni dejaron el poder, solo se enriquecieron más. Así inició la era de los oligarcas. Ya fuera comprando propiedades privadas, desviando dinero a cuentas en el extranjero o tomando puestos en los consejos de las empresas más grandes, quienes estaban en la cima de la sociedad rusa acumularon una riqueza y un poder extraordinarios y no querían soltarlos, así que obstaculizaron cualquier tipo de competencia o democracia genuina. Como antes, Rusia quedó atrapada en un sistema roto que beneficiaba a unos pocos y perjudicaba a la mayoría. Pero al menos por un tiempo, funcionó por una cosa simple: el petróleo. La industria petrolera de Rusia, cada vez más grande y valiosa, sostuvo su economía. El dinero llegaba a raudales gracias a la extensa red de socios comerciales internacionales del país. Aunque los de arriba se quedaban con la mayor parte del dinero, aún así, algo de ese dinero les llegaba lo suficiente para mejorar gradualmente la calidad de vida de los de abajo. El público sabía que el sistema estaba corrupto y que los de arriba se aprovechaban, pero no les molestaba tanto como podría pensarse, porque al menos podían experimentar algunos beneficios. Beneficios que antes estaban fuera de su alcance en los días soviéticos, como el fácil acceso a productos extranjeros y la posibilidad de ascender en la escala social, pudiendo eventualmente permitirse una mejor casa, mejor comida, vacaciones más lujosas y así sucesivamente. Pero la guerra con Ucrania ha destrozado esa dinámica, exponiendo profundas tensiones en todo el sistema y llevando a lo que podría convertirse en el tercer y más dañino colapso ruso de todos: la erosión de muchos de los sistemas fundamentales que mantienen al país en marcha y evitan que su gente se amotine en las calles.
Y la responsabilidad de este colapso recae en un solo hombre, y únicamente en él, el presidente ruso Vladimir Putin. Cuando asumió el control del país hace más de 20 años, Putin decidió claramente que nunca quería renunciar a ese poder, y desde entonces ha retorcido y remodelado el sistema político ruso para adaptarlo a sus propios fines. Pero cuando alguien permanece mucho tiempo en el poder, debe justificarlo. Tienen que mostrarle al pueblo que tiene sentido mantenerlos al mando año tras año, década tras década. Pueden hacerlo de varias maneras diferentes. La opción obvia es gobernar bien el país y hacerlo un lugar mejor y más próspero. Sin embargo, eso suele volverse mucho más difícil con el tiempo. Otra manera es a través de operaciones militares. Si un líder afirma defender su país o recuperar tierras perdidas, puede usar esa narrativa para mantener el apoyo popular, lo que explica por qué tantos dictadores llevan a sus países a la guerra. Es el último recurso de un gobernante en decadencia para seguir siendo relevante. Al iniciar la guerra surgen nuevas reglas. En esa etapa, sin importar la economía o la vida de las personas, quienes gobiernan pueden decir que la supervivencia del país está en juego y esa es la causa principal. En realidad, por supuesto, se trata más de un gobernante desesperado haciendo todo lo posible por aferrarse al poder, que es exactamente lo que Putin ha estado haciendo en Ucrania. Él quería consolidar su legado, pasar a la historia como el gobernante más grande que Rusia haya conocido, un Pedro el Grande moderno. Al hacerlo, destrozó su país, porque la única razón por la que Rusia logró funcionar, a pesar de su sistema roto en la era previa a la guerra, fue por su economía. Tenía tantos ingresos provenientes de los 4 rincones del mundo, expandiendo las cuentas bancarias de los oligarcas, mientras mejoraba gradualmente el nivel de vida de aquellos más abajo en la escala social. Pero la economía de guerra de Rusia es una pálida imitación de lo que fue antes. El Kremlin puede intentar defenderla. Puede señalar fábricas en operación, trabajadores con empleo y regiones con crecimiento. Si ves más allá de la propaganda y observas la economía rusa actual, surge un panorama mucho más sombrío. Un panorama de una economía dividida en dos. La primera parte dedicada a la guerra, la segunda simplemente existe para financiar la primera, y ambas partes están condenadas a fracasar eventualmente. Con el paso de los años, cada vez más del presupuesto y la actividad económica de Rusia se han dedicado únicamente al conflicto. Incluye fábricas que producen drones, misiles, proyectiles de artillería y todas las empresas y equipos encargados de la logística, el transporte, los sistemas de combustible, las piezas de maquinaria, la seguridad y el reclutamiento, y otros elementos de la maquinaria de guerra del Kremlin. Esta es la parte de la economía que realmente les importa a los funcionarios rusos. Es la que recibe toda la financiación, atención y apoyo. También es la que el Kremlin señala cuando quiere argumentar que Rusia no está fracasando, que su producción está aumentando y que su economía está bien, incluso frente al creciente aislamiento internacional y las dañinas sanciones occidentales. Sin embargo, la segunda parte de la economía es ignorada, pasada por alto y barrida bajo la alfombra. Esta es la parte de la que Putin y sus compinches no les gusta hablar, pero es la que afecta a los más de 140 millones de personas que consideran a Rusia su hogar. Porque esta es la parte de la economía de la que dependen para la comida, la comodidad, la atención médica, la educación y todo lo demás que la gente necesita para vivir una vida digna, y está empeorando cada día. Pero antes de profundizar en eso, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo explicamos así cada semana. Mientras que la economía militar de Rusia sigue siendo fuerte, debido a que cada vez se destina una mayor parte del presupuesto federal para apoyarla, la economía civil está tambaleándose. La guerra es una bestia que lo devora todo, consumiendo recursos a un ritmo récord. Personas, combustible y materias primas se usan para saciar el apetito extravagante de esa bestia, y el público ya siente los efectos. Esta ya no es una Rusia donde la gente puede soñar con un futuro mejor, sino una en la que simplemente luchan por sobrevivir. Una Rusia con estándares de salud y educación en declive. Un país donde los principales negocios que prosperan son aquellos que sirven a la guerra y todo lo demás se deja pudrir. Un lugar que ya no ofrece ningún incentivo ni recompensa alguna para la ambición, la innovación o la creatividad. Cuando domina la economía de guerra, los jóvenes ambiciosos o quienes buscan alimentar a sus familias no piensan en ideas o planes de negocios únicos. Cada vez más, se les empuja a unirse directamente al ejército o a contribuir al conflicto de otras maneras. Mientras tanto, la calidad de vida sigue disminuyendo para las masas, mientras que los de arriba continúan acaparando riqueza y poder como sea posible. En la era postsoviética hubo oligarcas,
pero otros también podían progresar, hacer contactos, crear negocios o comprar propiedades, entre otros. Eso ya no puede pasar. El Estado no puede permitirlo. Con menos recursos, solo puede respaldar a quienes más aportan al conflicto: contratistas de defensa, proveedores militares y quienes construyen y financian la maquinaria bélica. Todos los demás se convierten en poco más que ganado desechable. Y en ese punto, los derechos, protecciones y libertades de esas personas ya no importan. Así que al Estado no le tiembla la mano para pisotearlos. Por eso, en 2026 se han visto medidas cada vez más estrictas para restringir la capacidad del público de acceder a Internet. La gente no solo batalla por comida y altos precios de combustible y alimentos, también está siendo aislada del resto del mundo, aplicación tras aplicación y sitio web tras sitio web. Aplicaciones como WhatsApp y YouTube han sido bloqueadas de manera efectiva, y las herramientas que la gente solía usar para evadir estas restricciones, como las VPN, también han sido fuertemente restringidas. El ruso promedio ya no puede comunicarse fácilmente con amigos o familiares en todo el mundo, acceder a noticias independientes o extranjeras, ni ver contenido sin aprobación del Kremlin. Un importante sistema de pago nacional colapsó por fallas técnicas relacionadas con el bloqueo de VPN, pero al Kremlin no le importa. El poco interés que tuvo por el bienestar de los trabajadores y la prosperidad del pueblo ya desapareció. No le importa si sus restricciones en Internet dañan a pequeñas empresas y creadores, o si la censura complica la vida de la gente común, si los servicios de entrega fallan y personas trabajadoras de la sociedad, como maestros, doctores y cuidadores, pierden acceso a las herramientas que necesitan para cumplir con sus funciones. Porque ninguna de esas personas es prioridad ya. La guerra es la única prioridad, la única fuerza impulsora que realmente importa para quienes están al mando. Si el Kremlin mantiene su industria de defensa activa, cree que lo demás se resolverá, porque el éxito y la supervivencia de las personas y empresas más poderosas están ligados a esa parte específica de la economía. Por un tiempo, parecía que Moscú podría salirse con la suya con este plan. Sin embargo, mientras la guerra se intensifica y se acerca cada vez más a casa, esta frágil casa de naipes se acerca a su punto de quiebre, porque en los primeros días, la gente no necesariamente sentía tanto los efectos de la guerra. Sabían que había una guerra y cada quien tenía su propia opinión al respecto. Algunos estaban de acuerdo, otros no. Pero a la mayoría no le afectaba. Todavía podían seguir con su vida cotidiana, hacer las mismas cosas de siempre, visitar los mismos cafés de Moscú, disfrutar de las mismas comodidades y seguir sus rutinas habituales. Había una batalla en curso, pero estaba tan lejos que algunos podían convencerse de que en realidad ni siquiera estaba ocurriendo. En 2026, esa forma de pensar ya no es posible, porque esta guerra ya no se lleva a cabo a cientos de kilómetros de Moscú. En territorios lejanos, en disputa y zonas de combate en el frente. Se está filtrando y extendiendo por toda Rusia, impregnando el tejido mismo de la vida cotidiana. Y esto está ocurriendo tanto de manera directa como indirecta. Las formas directas son las más obvias y explosivas. Los ataques con drones y misiles a la infraestructura rusa. Cada vez más, las fuerzas de Ucrania lanzan ataques de precisión a instalaciones petroleras, bases militares, aeródromos, depósitos y sitios de la industria militar en Rusia. Las fuerzas de Kiev no atacan a civiles, pero los civiles a menudo están en la zona cuando ocurren estos ataques. Ven los drones volar por encima, escuchan los impactos y explosiones. Ven cómo arden los incendios y columnas de humo llenan el cielo, y eso lo cambia todo. Hace que la gente común sienta que está en una zona de guerra y les da a las personas que dirigen y trabajan en estos lugares toda una serie de nuevos problemas con los que lidiar. Si tu negocio está vinculado a la guerra, podrías estar en riesgo de un ataque con drones. En cualquier momento, tu planta de producción podría quedar fuera de servicio, tus operaciones podrían ser destruidas, algunos de tus empleados incluso podrían resultar heridos o muertos, y de alguna manera tienes que encontrar la forma de vivir con todo eso. También están las formas indirectas en que la guerra empeora la vida de los rusos, como la escasez de mano de obra por la cantidad de personas aptas que son arrastradas a la guerra y terminan muertas o heridas, además de muchas que huyen del país cuando pueden. Con menos personas trabajando, tantos negocios locales fracasando y menos de los mejores y más brillantes contribuyendo a la sociedad inevitablemente se degrada. El transporte se vuelve más lento, los servicios empeoran y la presión aumenta sobre quienes todavía pueden encontrar trabajo. Y la moneda del país también ha perdido valor. Muchas empresas internacionales han dejado de trabajar con Rusia y ya no ofrecen bienes y servicios clave, obligando a la gente a arreglárselas con menos. Menos de todo, menos dinero, menos comodidad, menos libertad. Es una receta para el desastre. A medida que se acerca el desastre,
los responsables se ponen más nerviosos y desesperados. Los estados normales actúan de forma predecible, elaboran planes y asignan fondos y recursos en consecuencia. No es perfecto, pero es confiable y funciona hasta cierto punto. Pero la Rusia, en tiempos de guerra, está perdiendo esa confiabilidad, esa previsibilidad, esa rutina que la gente necesita para sentir que realmente hay algún tipo de orden en sus vidas y su entorno. En cambio, cae en un régimen de excepción donde la estabilidad y estructura se sustituyen por improvisación y espontaneidad. No es forma de gobernar un país, especialmente uno tan vasto y complejo como Rusia, porque toda idea de lógica, razón y responsabilidad se va por la ventana. Nadie sabe qué reglas se aplicarán de una semana a otra. Nadie está preparado para tomar grandes decisiones porque no saben cómo serán recibidas esas decisiones. Ahora los funcionarios regionales tienen que dedicar más tiempo y energía simplemente a responder a los últimos caprichos y deseos del Kremlin, en lugar de intentar de alguna manera mejorar sus regiones de Rusia para la gente que vive ahí. Están tan ocupados lidiando con interrupciones por crisis laboral, presión sobre la infraestructura, cortes de internet u oleadas de drones que no pueden hacer algo realmente valioso. Esto no puede durar. La gente no lo va a soportar para siempre. Muchos ya han tenido que despedirse de sus seres queridos, perdiendo hermanos, hijos y padres en ofensivas inútiles en el frente. Otros quizá todavía tengan a su familia unida, pero han visto como todo en sus vidas ha empeorado, desde sus perspectivas laborales hasta la calidad de las carreteras por las que circulan cada día y el precio que pagan por llenar el tanque. La gente puede ver que los han abandonado, están frustrados, inquietos y enojados. E incluso en Rusia, donde cualquier indicio de disidencia se considera un delito, están haciendo oír su voz. Putin está cayendo en las encuestas. La gente está harta de que los ricos poderosos los traten como basura. La última vez que esto sucedió, hace aproximadamente un siglo, resultó en el fin del imperio y una reescritura completa de la sociedad rusa. Y si Putin sigue tratando a la población con tanta indiferencia, su régimen podría enfrentar un destino similar. Ahora, conoce más sobre el oscuro y peligroso camino que está recorriendo Putin en este video, que explora cómo su despiadada búsqueda por conquistar Ucrania a toda costa ha obligado efectivamente a su país a retroceder en el tiempo. O mira este video para ver cómo Ucrania sigue contra todo pronóstico y logrando lo que parecía inalcanzable, usando las tácticas más inteligentes y las innovaciones más sorprendentes para superar y vencer a Rusia en cada aspecto que importa. Y por último, no olvides suscribirte a The Military Show para ver más videos como este.